Señor, te damos gracias por este día y no tenemos nada más que hacer que estar agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno en todo momento y porque tú manifiestas esa bondad, esa misericordia, ese cuidado para con tus hijos todos los días. Nosotros podemos ser testigos de tu poder, de tu amor y de cómo tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, te entregamos este tiempo, Señor, y te decimos que seas tú quien nos hable hoy, Señor, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y que lo que hoy caiga en nuestros corazones, esa semilla que tú vas a lanzar, Señor, caiga en buena tierra y nos permita, Señor, de una vez por todas, entender que hemos sido llamados con un propósito grande, grande en ti, Señor. Que tú no andas con medias tintas y que tú no te mides, Señor, cuando de dar se trata. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, el Señor nos ha venido hablando de una serie de temas que espero que como a todos y especialmente a mí, también nos esté abriendo los ojos y nos haga entender en verdad qué es lo que Él quiere de nosotros y por qué nos habla de esa manera, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar que nos habla muy fuerte, pero ¿sabes qué? Cuando un padre reprende a un hijo, lo reprende con fuerza. Lo reprende con fuerza porque sabe que es necesario y que es para su propio bien. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama mimetización, es decir, el título de la prédica es Mimetizados. ¿Sí saben qué es mimetizar? ¿No? ¿No lo saben? Ok, les voy a explicar. En la naturaleza hay muchos animales que se mimetizan. Por ejemplo, un camaleón se cambia su piel de colores conforme a lo que hay alrededor, ¿sí? Un pulpo en el mar igual, o sea, se cambia la textura de su piel y sus colores y se confunde con el fondo del mar, con las piedras. Hay algunos insectos que tienen forma de hojas, ¿sí los han visto? O de un palito así, y si tú no pones mucha atención pueden estar frente a ti en un árbol o en un arbusto y no los ves. Porque están mimetizados, es decir, se pierden entre lo que está alrededor de ellos. Y esto en la naturaleza tiene una finalidad. Obviamente, estos animales hacen esto porque con ese fenómeno se protegen de los demás animales, de los depredadores, del ser humano incluso. Entonces se pierden. De hecho, en la selva un leopardo puede pasar desapercibido, tú no lo ves porque se confunde con el resto de la maleza y de todo eso. Esto es natural, valga la redundancia, en la naturaleza, porque tiene esa finalidad. El problema es cuando ese mimetismo llega a nosotros como cristianos. Va a decir, a mí no me cambia la piel de color, ¿verdad? Ni me confundo con las hierbas. No. Ojalá y fuera eso. Porque incluso los ejércitos usan el camuflaje para perderse y para pasar desapercibidos y hacer emboscadas y demás. Pero como cristianos, pues es terrible el asunto, porque en la actualidad muchos cristianos se mimetizan. Es decir, a nivel espiritual se confunden con todo lo que está a su alrededor. O sea, puede estar parado un cristiano en medio de una multitud y nadie lo nota. Oiga, ¿para qué me voy tan lejos en una multitud? Puede un cristiano estar metido en una familia y la familia ni nota que es cristiano, ¿verdad? Eso está terrible, porque si ni la familia que te conoce lo nota, entonces quiere decir que algo anda mal.
Algo anda mal porque te estás confundiendo con el resto de la gente. Y cuando esto sucede es porque tristemente no hay ya ninguna diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. Yo conozco a algunos muchachos jóvenes, cristianos, que por ejemplo siguen escuchando la misma música que han escuchado toda su vida. Lo mismo, esos corridos que tumbados el reggaetón o cosas de ese tipo. Eso es lo que han escuchado toda su vida. Conocen de Cristo, dicen ser cristianos, pero siguen confundidos entre toda la bola de sus amigos. ¿Por qué? Porque siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. No ha cambiado nada. Están mimetizados en medio de ellos, ¿sí? Y esto es grave, ¿por qué? Porque Jesús dice en Mateo 5, 14, versículos 14 al 16, fíjense bien, Mateo 5, versículos 14 al 16. Me dicen cuando lo tengan, por favor. Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús no nos mandó a confundirnos en medio de toda la gente. Dijo él: ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Y lo podemos ver muy fácil. Cuando llegamos hace rato aquí a la iglesia, ya estaban medio nublado, ya la tarde oscureciendo temprano, y desde que abres la puerta, aquí adentro está oscuro. Pero en cuanto entramos y prendes una luz, todo cambia. Todo cambia. ¿Qué sucede? Todo se ilumina, las tinieblas se van, y me refiero a las tinieblas físicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la luz. Y tú y yo, siendo la luz del mundo, eso es lo que debería de suceder en donde quiera que estamos. Debería notarse que tú estás allí en medio y que no eres como todos los que están ahí. Porque si no se nota, entonces estás mimetizado. Estás perdido ahí entre todos. Nadie nota que eres diferente. Y el Señor no nos está mandando a eso. También nos dice que somos la sal de la tierra. Y dice la palabra que la sal, cuando se quema, ¿qué dice? Que pierde su sabor. ¿Y para qué sirve? Para ser hollada. ¿Sí sabes qué es hollado? ¿No? Pisoteado. Tú, cuando haces esto así, con el pie, estás hollando. Si agarras una cucaracha y la remueles así, estás hollando una cucaracha, hollando un alacrán. Cualquier cosa que tú estés pisando y así machacando, eso es hollar. Y la palabra dice que cuando la sal pierde su sabor, nada más sirve para eso. Pero cuando la sal hace su función, ¿qué sucede? Los alimentos se vuelven más sabrosos, son más ricos. Porque, digo, yo nunca he tenido que hacerlo, gracias a Dios, pero hay gente que su dieta por enfermedad cambia y les prohíben la sal. Y aunque coman lo mismo que comemos nosotros, nada más no les sabe. Y se desesperan y ellos quieren comprobar la sal. ¿Por qué? Porque la sal hace la diferencia en el alimento. Puede tener todos los condimentos, pero si no tiene sal, no sabe bueno. Entonces, el Señor nos dice: ustedes son la luz del mundo y la sal del mundo. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo nosotros? La diferencia, ¿verdad?
Pero si no hacemos diferencia, entonces estamos mimetizados. Nos confundimos con todo lo que está a nuestro alrededor. Dios nos llamó a nosotros a hacer precisamente eso, a ser diferentes. Y en una ocasión alguien me dijo: oye, pastor, pero pues si Pablo mismo dijo, me hago como los judíos para los judíos y me hago como los gentiles para los gentiles. Le dije: espérame, no te confundas. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 23. Primera de Corintios 9, del 20 al 23. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien lo que dice Pablo aquí. Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Fíjense bien, Pablo dice que se hace como los judíos para ganar a los judíos. Es decir, aunque se mezcla entre ellos, ¿para qué? Pues para ser aceptado. Es como si yo llego a un barrio y llego muy de traje, con corbata, zapatos muy boleados y muy peinadito y en un auto de lujo, y me acerco a ellos, no voy a poder hacer gran cosa con ellos porque no se van a identificar conmigo. Yo tengo que llegar en una situación mucho más humilde para poder entrar en ese círculo y que ellos me acepten. ¿Estás de acuerdo? Pero no significa que yo me voy a hacer como ellos. ¿Sí? Significa que me pongo al nivel que debo ponerme, pero la intención es ganarlos a ellos. No nada más para que me acepten en el grupo, sino que yo ya estando dentro, pues mi propósito es ganarlos para Cristo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que, por ejemplo, nos movemos en un grupo de amistades y como nosotros nos convertimos y ellos no, nos unimos a ellos y terminamos haciendo lo mismo que hacen ellos. Lo mismo. Si ellos beben, yo bebo. Si ellos fuman, yo fumo. Si hacen otras cosas, las hago. Pero ¿de qué me sirvió? De nada. De nada. Pero si llego a ellos como el amigo que siempre conocieron, y entonces me invitan a tomar, por ejemplo, y yo les digo: no, gracias. Ah, caray, ¿cómo que no? Oye, un cigarrillo. No, gracias. Oye, pues, ¿qué pasa contigo? Ajá, ahí es donde entra el propósito de ponerme al nivel de ellos. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo conocí del Señor y estoy empezando a vivir de esta manera. Entonces, el propósito de ponerme a su nivel es para ganarlos. Para ganarlos. Pablo se metía entre los judíos como judío porque él conocía toda la ley. Y ellos sabían o conocían también la ley. Entonces, por medio de la ley, Pablo les presentaba a Jesucristo. Porque era la manera en que ellos lo podían aceptar y escuchar. Y a los no judíos, a los gentiles, se les acercaba como cualquier gentil. Y les hablaba y les presentaba a Cristo.
Y a los débiles, es decir, a los que estaban así entre tambaleando, que creían o no creían y que no entendían nada, a esos se acercaba con mucho mayor humildad. Porque como les digo, si yo llego y me meto a un lugar y les digo, soy licenciado en teología y les voy a explicar todo lo que... ¿Sabes qué? Me van a mandar a volar, ¿verdad? No me voy a hacer yo como ellos, pero mi propósito es ganarlos para Cristo. Y si yo consigo ganar uno de todos esos, ya he cumplido el propósito de haberme puesto a su nivel, no haciendo lo que ellos hacen, te repito, sino poniéndome a su nivel nada más. Y entonces es donde yo voy a ser esa luz que Jesús quiere que yo sea. Voy a ser la sal que cambie el sabor de todo lo que está sucediendo allí. Porque voy a presentar a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me mimetizo, ¿qué pasa? ¿Qué peligro en el ámbito espiritual podemos decir que se corre? En la misma carta en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, segunda, enseguidita, por supuesto, segunda carta a los Corintios 6, capítulos del 14 al 17. Allá. Ok, fíjense bien lo que dice aquí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A veces pensamos que confundiéndonos con los demás les estamos ayudando. Pero aquí nos dice claramente que no existe ninguna relación. Ninguna. ¿Qué significa unirse en yugo desigual? Si yo ya conozco de Cristo, tengo que buscar estar cerca de gente que cree y piensa lo mismo que yo. Porque si yo me uno a una persona como amistad, el yugo desigual no solamente se refiere al matrimonio, como amistad, como esto. Y si yo hago lo que él hace, entonces no hay ninguna comunión, no estamos hablando de lo mismo. Tú estás hablando de los corridos esos y yo estoy hablándote de alabanzas y de cantos para el Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. No hay ninguna comunión. Y dice aquí, esto está tremendo, dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tú eres luz. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No pueden estar juntas. Es imposible. Porque donde entra la luz, las tinieblas se disipan. Entonces, yo siendo luz, no me puedo convertir en tiniebla. Pero las tinieblas sí pueden cambiar con la luz que yo llevo. Y esa luz que llevo es la luz de Cristo. Porque dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? Cuando dice qué concordia, significa qué amistad puede haber entre Cristo y el diablo. Ninguna, ¿verdad? Porque Jesús nunca va a llegar con el diablo, vente, ándale mi cuate, véngase para acá. Vamos a dar una vueltita. No, no hay ninguna amistad, no hay nada en común entre Jesús y el diablo. Y es lo mismo, no hay nada en común entre lo que hacíamos antes y la gente sigue haciendo y lo que ahora deberíamos hacer. No existe ninguna relación, nada que pueda emparentarse, nada que pueda empatarse. Porque el otro día hablábamos de tibieza
y ¿cómo se llama? Y pasión. Entonces es lo mismo, creer y no creer no empatan en ningún lado. Ni hay algo que podamos decir, pues es que medio estoy creyendo, ¿sí? No se puede, no hay ninguna relación. Entonces nosotros no podemos encajar en el mundo, porque si encajamos en el mundo, entonces empezamos a perder nuestra esencia en Cristo. ¿Eh? La palabra dice que el que se constituye amigo del mundo, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Más claro? No se puede. O sea, si eres amigo del mundo, discúlpame mi hermano, pero eres enemigo de Dios. Y yo no quiero ser enemigo de Dios. Y yo sé que tú tampoco. Prefiero ser amigo de Dios y ser enemigo del mundo. Entonces, cuando comenzamos a tolerar lo que antes nos molestaba, porque de repente también hay gente que sale de esa situación y empieza a cambiar, pero después, por su misma familia y amistades, comienzan nuevamente a tolerar aquello de lo que Dios los sacó. Si me sacó de las drogas, empiezo a tolerar seguir juntándome con mis cuates drogadictos. Y los tolero y les digo, no pasa nada, síganle, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Empezamos a nuevamente mimetizarnos con ellos. Nos reímos, de cosas que en un momento dado llegamos a sentir que eran ofensivas. Pero como es el tema de todos, pues no pasa nada, tú sigue hablando. No, yo no me asusto de nada. Llamamos adaptación o convivencia a algo que es totalmente mundano. ¿Sí te estás dando cuenta? O sea, a eso se refiere mimetizarse, a que siendo ya diferentes y habiendo sido transformados por Cristo, nos volvemos a meter y nos perdemos nuevamente en esa área de donde Jesús nos había sacado. El mundo no necesita cristianos camuflados. Créeme lo que no los necesita. Si tú has visto películas de Hollywood, tú puedes ver, por ejemplo, no sé, ahorita me imaginé a Rambo. Rambo se medio mimetizaba, pero luego cuando salía, hacía toda la diferencia. A mí me acuerdo que él solo acababa con un montón de gente. ¿Sí? Entonces, el mundo no necesita cristianos que se camuflajen. Necesita cristianos convencidos y, fíjate bien la palabra que voy a decirte ahorita, convencidos y convertidos. Convertidos. ¿Qué significa convertirse? Convertirse es dejar de ser lo que eras y ser transformado en una criatura nueva. Entonces, el mundo, créeme que no necesita que vayas y le digas que tú vienes a la iglesia. El mundo necesita ver que tú fuiste transformado por Cristo y que fuiste convertido, que realmente te convertiste a Cristo. Es decir, te volviste a Cristo, tu vida se transformó en Cristo y tu vida, el sentido que tiene hoy es Cristo. Cuando ellos vean eso, entonces van a ver a un cristiano convertido y no van a ver a un cristiano camuflajeado, que va el domingo a la iglesia y entre semana como si no pasara nada. No fuimos llamados a disfrazarnos ni a tomar la forma del mundo, sino a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ese es el verdadero llamado que tenemos tú y yo.
reflejar a Cristo en mi vida. Que todo lo que yo hago, todo lo que digo y todo lo que vivo sea conforme a Cristo. A eso es a lo que hemos sido llamados. No hemos sido llamados a ponernos un traje blanco y salir a la calle como si fuésemos las blancas palomitas, ¿verdad? No más falta que nos salga aquí de veras una aureola, alas y andar sin tocar el piso para que todo el mundo diga, ¡wow! Ve Oscar, cómo era antes y cómo es hoy. No, eso no. No vamos a disfrazarnos. Lo que tenemos que reflejar es la imagen de Cristo en todo lo que somos y hacemos. En todo, en absolutamente todo. Que las cosas que antes hacíamos ya no las hagamos más. Y si por lo que tú quieras de repente te das un resbaloncito, inmediatamente enderezar el camino. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque ser diferentes es parte de nuestro testimonio. Fíjate qué tremendo es cuando tú tienes un testimonio fuerte, porque muchos de los que estamos aquí lo tenemos, testimonios fuertes, de donde Cristo te sacó de la iniquidad, de la podredumbre, te sacó de adicciones, te sacó de situaciones que no tenían solución. Y tú das tu testimonio, y tú hablas de eso, y la gente dice, ¡wow! ¿Cómo pasó todo eso en tu vida? Cuando tú lo platicas y la persona quiere conocer lo que tú conociste, tu testimonio está funcionando. Pero cuando tú das tu testimonio y tus acciones dicen otra cosa, ¿sabes qué? Dice la gente, pues este es igual de hipócrita que yo. En verdad lo dicen. Dicen, nada, allá anda yendo a la iglesia y muy cambiado, y velo, ahí está otra vez igual. Y entonces tu testimonio ya no convence a nadie, ni a ti, que eso es lo peor. Porque tú sabes lo que Jesús hizo en tu vida, pero ni a ti te ha convencido realmente de hacer un cambio. Y eso está tremendo, ¿eh? Porque entonces estoy yo menospreciando lo que Jesús hizo en mi vida. Y mi testimonio ya no es parte de mí, ya no habla de mí, ni habla de lo que Cristo hizo en mí. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, primera carta de Pedro, Pedro 2, versículo 9. Fíjate bien lo que implica haber reconocido a Jesús como tu Señor. Este capítulo se llama el pueblo de Dios. Y dice, mas ustedes, es decir, mas tú y tú, son linaje escogido. ¿Sí sabes lo que es ser linaje escogido? Ser linaje escogido es ser seleccionado de entre todos. Mira, eso se usa mucho en las familias reales. Los príncipes se casan con princesas, los reyes con reinas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son linaje real. No se andan casando con la que vende elotes en la esquina. Y no porque la que vende elotes en la esquina sea mala, sino porque es otro linaje. Cuidan su linaje. Y el Señor nos dice aquí, ustedes son linaje escogido. Es decir, tú no eres cualquiera. Dios te escogió a ti. Eres linaje escogido. Real sacerdocio. Tú, desde el momento en que fuiste escogido por Dios y recibiste a Jesús, te conviertes en su sacerdote.
¿sí? Y no necesitan ponerte una túnica, ni una capa, ni las solapas esas que se ponen. Tú eres sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el encargado de llevar a cabo el sacrificio y de presentar ante el Señor. Y tú tienes ese propósito también, de presentar a Cristo y de llevar a esas personas a los pies de Cristo. Eres sacerdote, y si tienes una familia, con más razón, porque tú eres el sacerdote de tu casa. Tú tienes que ser quien dirija, quien lleve, quien muestre cuál es el camino correcto. Nación santa, dice también. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa significa que de todos los que estamos aquí formamos una nación que Dios dijo: este es mi pueblo, este yo lo escojo, este es mío. O sea, no llegaste por casualidad, Dios te escogió. Eres pueblo adquirido porque no nada más dijo vénganse, Él pagó un precio por ti y por mí. Jesucristo pagó con su sangre hasta la última gota por ti. ¿Tú que crees que no valías nada? Ahora te das cuenta que Cristo pagó con su sangre para que tú estuvieras aquí el día de hoy. Entonces, mi hermano, no eres cualquier cosa, pero hay un propósito. Eso viene enseguida. Dice: pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la finalidad de que hayamos sido escogidos? Que nosotros anunciemos todas las virtudes de Jesús, que lo demos a conocer, que la gente sepa quién es Jesús, quién es el que nos sacó de la oscuridad y nos puso en su luz admirable. Y por cuanto nos puso en su luz admirable, hoy eres luz. No sé si te estás dando cuenta de lo que realmente valemos para el Señor. La diferencia entonces que tenemos contra el resto del mundo, quizás muchas veces tú la puedas ver como una desventaja, pero no lo es, no lo es. Esa diferencia con el resto del mundo es nuestra identidad. Es nuestra identidad en Cristo. Y si tenemos una identidad en Cristo, no creas que Cristo nos salvó nada más para que sí, o sea, nada más nos salvó por salvarnos. No, nos salvó para que fuésemos un testimonio vivo de su gracia y su poder. ¿Por qué? Porque ciertamente tú lo sabes y la gente lo sabe. Nosotros no merecíamos ser salvados. No teníamos ningún mérito para hacerlo, pero fuimos salvos por gracia. Y esa gracia que fue sobre tu persona y sobre mi persona, también puede ser sobre la persona de ellos. Y de eso se trata, de que tú seas ese testimonio para que ellos vean que ellos también pueden alcanzar gracia y salvación, que no necesitan hacer nada y que el poder de Jesús se va a manifestar en sus vidas. Para eso es que nosotros somos diferentes a los demás, y por eso te digo que esa diferencia es nuestra identidad en Cristo. Si tuviéramos una INE, todos, la mayoría tenemos una credencial del INE, ¿verdad? Y allí dice, bueno, en la mía dice que el que está en la foto, que soy yo, es Óscar Felipe Lizárraga Curiel. ¿Pero qué crees? Hay una INE espiritual que cuando tú recibes a Cristo, Dios la pone en ti. Y esa INE espiritual dice que Óscar es hijo de Dios. Y dice que tú eres hijo de Dios. Y dice además que tu ciudadanía, porque en el INE que me dan aquí en México, dice que soy mexicano. Pero en esa dice que tu ciudadanía y la mía no es de esta tierra, es del cielo.
Y mientras la INE física la firma el secretario de Gobernación, la INE espiritual la firma el Espíritu Santo. ¿Cuál crees que tenga más validez? Nada más y nada menos que firmada y sellada por el Espíritu Santo. Y allí dice, cualquiera que sea tu nombre, José, Juan, Pedro, el que sea, ciudadano del cielo, hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ser diferente ciertamente a veces es difícil, pero ¿sabes qué? Es una bendición ser diferente. Es una bendición que la gente te vea y te diga, es que desde que te vi, algo tienes. Algo tienes. No sé si a ti te lo han dicho, a mí sí me lo han dicho, ¿eh? Es que no lo conozco, pero desde que usted entró, se ve algo en usted. ¿Sabes qué es lo que se ve? La luz de Cristo. Cuando tú entras a un lugar, la gente voltea a verte, porque tú traes luz, tú eres luz. Aunque muchas veces ni siquiera tú te estés dando cuenta de eso. Pero eres luz, la gente te ve diferente, la gente confía en ti. Antes estabas acostumbrado a que nadie confiaba en nada. Si tú te acercabas hasta caminaban más rápido porque creían que los ibas a asaltar. Pero hoy te acercas a ellos y ya no se asusta la gente contigo. Te ven bien, te saludan buenos días, buenas tardes, aunque no te conozcan. ¿Por qué? Porque aunque tú no te des cuenta, la luz de Cristo está en tu persona. Y si entonces te van a criticar porque ya no haces lo que todos hacen, gloria a Dios por eso. Mira, a mí antes me invitaban cada fin de semana a reuniones. Hace años que nadie me invita. Ya saben que no voy, ¿verdad? Y a veces de repente me aparezco, así como Pablo, me hago como ellos para ganar a alguien, ¿sí? Pero me hago como ellos, voy a la reunión, no tomo, no fumo, porque ya no lo hago, entonces no necesito hacer lo que ellos hacen. Pero más de uno pregunta luego, oye, pero ¿cómo fue que conociste? Y a mí, mi hermano, a mí nomás que me abran la rendijita así poquito. Que a alguien se le ocurra preguntar algo, cualquier cosa pequeña, y por allí me meto. Y le presento a Cristo. Y en el 95% de los casos los llevo a los pies de Cristo. Para eso fuimos hechos, para eso fuimos escogidos. Como te digo, te dejan fuera de muchas reuniones, no importa, tienes más tiempo para leer la Biblia y para llenarte del Señor. ¿Sabes por qué la luz está en ti? Porque el fuego del Espíritu Santo no quema cualquier hierba. El fuego del Espíritu Santo quema aquello que ha sido consagrado para Dios. No sé si lo entendiste bien, ¿eh? Fíjate bien. El fuego del Espíritu Santo no quema cualquier hierba. Si yo tiro un cerillo, bueno, el baldío ahorita está mojado y está verde el pasto, pero si yo echo un cerillo sobre una hierba, se prende, ¿sí? Pero el fuego del Espíritu Santo nunca baja a quemar esa hierba. Baja a quemar y a llenar de luz lo que ha sido consagrado para Dios. De manera que si tú eres luz, estás lleno del Espíritu Santo, es porque tú has sido consagrado para Dios. ¿Te estás ubicando en qué posición estás? ¿Te estás ubicando todo lo que te estoy diciendo?
Entonces, si yo quiero seguir agradando a mis cuates, a mi familia, a mis conocidos, pues lo más probable es que voy a desagradar a Dios. ¿Sí? Y si busco agradar a Dios, pues a los que voy a desagradar es a todos los demás. Y yo prefiero que los demás se desagraden a desagradar a mi Dios. Y esa es la elección que tú tienes que tomar. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de copias, está lleno de gente mimetizada, está lleno de colores, está lleno de tantas cosas que son, pues, tristemente iguales, donde no hay diferencia, donde no hay nada que distinga. Tú y yo fuimos llamados a ser testigos, no a ser observadores. Hay una diferencia entre observar. O sea, yo puedo ver un suceso, un accidente, y lo veo, soy observador y no digo nada. Pero cuando yo soy testigo, yo digo, momento, yo vi cuando él se le atravesó y por eso lo chocó. Ya eres testigo. Y nosotros estamos llamados a ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo que ha sucedido en mi vida, yo lo tengo que testificar. El Señor dice, y me seréis por testigos. ¿En dónde? En Samaria, en Judea, en Galilea y en todo el mundo. Lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo tenemos que testificar. No somos como el camaleón que les dije al principio, que se acomoda al color. Si tú lo pones ahí, se pone de ese color. Si lo pones en la bocina, se pone negro. Del color que le pongas, se acomoda. Nosotros no somos camaleones espirituales. Somos embajadores de Cristo. Y como somos embajadores de Cristo, nosotros no nos acomodamos al mundo. El mundo se tiene que acomodar a nosotros. Porque nosotros estamos a la imagen de Cristo. En Romanos 12:2 nos lo deja Pablo clarísimo. Romanos 12:2, yo sé que ya se lo saben de memoria también. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no tenemos que acomodarnos ni amoldarnos al mundo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa va a ser nuestra transformación. Cuando mi entendimiento comience a ser renovado. ¿Y qué significa renovado? Dios va a sacar toda la basura que hay en mi cabeza y la va a renovar. Va a poner ideas frescas, cosas nuevas, va a poner ideas conforme a su voluntad, y entonces yo voy a dejar de seguir siendo como el mundo y voy a transformarme mediante la renovación de mi entendimiento. A veces, ya lo vimos también el domingo, la apatía, la tibieza nos hace esperar un mejor momento para hacer las cosas. Nos hace pensar que hoy es miércoles, mejor nos esperamos al viernes. Nos hace pensar que no hay prisa. Yo recuerdo que antes pensaba, y hay un dicho que así dice, que hay más tiempo que vida. Uno dice, no, hay tiempo, todavía estás joven. ¿Cuántos años tienes? ¿22? No, hombre, mi hermano, si yo tuviera tu edad, olvídate. Tienes toda la vida por delante. ¿Seguro? Me estaba diciendo mi esposa que ayer un muchacho en un arroyo con la tormenta que hubo, por cruzar con la moto, la corriente se lo llevó. Y lo encontraron, creo que ya, ¿verdad? Encontraron su cuerpo, ya.
muerto, por supuesto. ¿Tú crees que ese muchacho no tenía más tiempo que vida? Nadie sabe. Así tengas 18 años o tengas, híjole, ya iba a decir mi edad. No, que tengas 64 como yo, no importa qué edad tengas, no importa. Nadie sabe si mañana vamos a estar aquí. Entonces, el momento de hacerlo no es el fin de semana, no es el domingo, es hoy. Es hoy. De manera que si en tu mente está pasando el pensamiento de algún familiar, de algún amigo al que has pensado hablarle y no le has hablado, hoy es el momento de hacerlo. No te esperes a mañana. No sabemos si tú o yo o él va a estar vivo mañana. Entonces, no lo dejes para después. Hoy es el día de salir de la cueva, romper el disfraz y volver a brillar con esa luz que Jesucristo puso en ti. Quítate ya ese disfraz de buena onda. Quítate el disfraz del camarada de todos. Salte de la cueva donde te metiste y háblales de Jesucristo. Créemelo que no vas a arrepentirte de hacerlo. Si en este momento tú sientes que de alguna manera esto te está haciendo clic y dices, es que yo sí he mentido, sí he ocultado mi fe. Me han preguntado y les he dicho que no, o no les he contestado, o no les he hablado porque me da vergüenza. Si te has adaptado de alguna manera al mundo que ya habías sido quitado de ahí y estás queriendo regresar y acomodarte, o si estás tú, si tu testimonio, como te dije hace un momento, ya no impacta a nadie porque pues te ven que no cambió nada en ti, es el momento, mi hermano. Es el momento de retomar el camino y es el momento de permitir que la luz de Jesucristo brille en ti. Y que la sal de Jesucristo le dé sabor y cambie las circunstancias de todo lo que está a tu alrededor. Y si tú sientes que no pasa nada y que no avanzaste nada, tú no te preocupes. El Espíritu Santo es un experto en los tiempos para cada uno de nosotros. A mí me hablaron muchas veces y jamás nadie tuvo éxito conmigo. Pero un día bastó una persona que me hablara para poder inmediatamente entender qué es lo que tenía que pasar en mi vida. No te apures si tú le hablas a alguien y te manda a volar o te ignora. Te está de alguna manera ignorando a ti. Pero el Espíritu Santo no se le escapa a nadie que esté destinado para ser salvo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y si algo de lo que te dije te hizo clic, si algo de lo que escuchaste hoy te cayó el 20, como decimos, entonces vamos a hacer una oración para pedirle al Señor. Señor Jesucristo, hoy en esta hora estamos frente a ti y queremos decirte, Señor, que renunciamos a seguir viviendo con una fe camuflada. Queremos volver a brillar y queremos volver a impactar. Queremos volver a ser diferentes, Señor. Restaura en nosotros ese fuego, esa pasión y ese testimonio que tenemos para poder hablarle al mundo de tu poder, de tu gloria y de tu gracia, Señor. Haznos valientes, danos ese valor para poder destacar, Señor, porque no es que queramos nosotros ser los principales, pero cuando hablamos de ti, necesariamente destacamos del resto de las personas, Señor. Si destacamos, que sea porque estamos hablando de ti. Porque tú, cuando fuiste a la cruz, no te avergonzaste de mí, Señor.
Tú sabías todas las tonterías que yo iba a hacer en mi vida. Tú sabías, Señor, que yo te iba a negar. Tú sabías que yo no iba a ser digno de recibir tu gracia y tu perdón, pero aún así tú no te avergonzaste al ir a la cruz por mí, Señor. Hoy decido no volver a avergonzarme de ti ante el mundo. Y en el nombre de Jesús declaro que este día es el día del Señor y es el día en que yo decido de una vez por todas entregarle mi vida a Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a